Bueno, vamos a seguir con los temas de la materia. Vimos entonces la clase anterior intereses simples. Hoy nos toca avanzar con el otro sistema de intereses que se corresponde con los intereses compuestos. Mientras decíamos que en el costo financiero, en el costo tiempo del dinero, habían dos formas de establecer este costo específicamente. Uno era el de los intereses simples, que siempre calcula el costo financiero sobre el capital original, y el otro es el de los intereses compuestos. En este caso, en el caso de los intereses compuestos, la ley de intereses compuestas considera que a cierta cantidad de tiempo, que se denominan periodos de capitalización, los intereses calculados hasta ese momento se deben sumar al capital. Y esta suma, ¿sí?, de intereses y capitales, que se denomina capitalización, conforman el capital nuevo para calcular los intereses siguientes. O sea, de alguna manera vamos a ir calculando intereses sobre intereses. Sí debe coincidir la frecuencia en que está expresada la tasa de interés y los periodos de capitalización. La capitalización es mensual, la tasa de interés debe ser mensual. Si la capitalización es semestral, la tasa de interés debe ser semestral. Muchas veces la tarea puede ser adecuar la tasa de interés a la frecuencia de capitalización, sincronizar la tasa de interés. En la deducción de la fórmula del capital final con intereses compuestos, vamos a considerar la iteración, ¿sí?, como hicimos en intereses simples en el caso anterior, por medio de un cuadro. En relación a las notaciones de capitales, de intereses simples e intereses compuestos y las fórmulas finales, vamos a diferenciar el monto simple, que se acuerdan que era como M mayúscula sub S, del capital calculado, el capital final calculado por intereses compuestos como C sub N, este que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar entonces por iteración la fórmula? Siempre, o sea, consideremos que el capital final, ¿sí?, en cualquiera de los dos sistemas, es la suma del capital inicial más los intereses calculados. Lo que tenemos que ver es cómo se calcula el interés en cada periodo. En el primer periodo, en la primera fila que ustedes ven acá, ¿sí?, nuestro capital inicial es el capital inicial, C o C sub 0 si quieren, y el interés del periodo se va a calcular sobre ese capital C por I. La suma de ambos, C más C por I, conforman el capital final del periodo, que es C por 1 más I. Siempre el capital final de un periodo es el capital inicial del periodo siguiente, ¿sí? Entonces, mi periodo siguiente, el capital inicial ya no es C, sino que es C por 1 más I, que era el capital final del periodo anterior. Si yo tuviera intereses simples, el interés de este periodo volvería a ser C por I, porque siempre calculé los intereses sobre el capital inicial, sobre el capital original. Pero en este caso, ¿sí?, el interés del periodo ya no va a calcular el interés sobre el capital original, sino sobre el capital eh, final del periodo anterior, que contienen los intereses capitalizados, los intereses que sumamos. Entonces, para calcular el interés del segundo periodo, toma el capital inicial del segundo periodo, C por 1 más I, y lo vuelve a multiplicar por la tasa de interés. Sacando factor común, vamos a llegar a que el capital final del periodo 2 es C por 1 más I al cuadrado. ¿Sí? Luego, este C por 1 más I al cuadrado, el capital final del periodo 2 es el capital inicial del periodo 3. Si lo multiplicamos por la tasa de interés y hacemos la suma del capital inicial del periodo más el interés del periodo, llegamos a que en el periodo 3 el capital final va a ser C por 1 más I al cubo. Fíjense entonces que si estamos en el periodo 1, nuestro capital final es C por 1 más I a la 1. Si estamos en el periodo 2, C por 1 más I al cuadrado. En el 3, C por 1 más I al cubo. Y al periodo n, un periodo finito cualquiera, es la generalización de la fórmula de intereses compuestos, C por 1 más I a la n. Bien, entonces llegamos a la fórmula general que queríamos deducir, que el capital final en intereses compuestos es C por 1 más I a la n. Mientras que en intereses simples, la fórmula que nos quedaba era lineal, era C por 1 más I por n, ¿sí? Acá es una fórmula exponencial, C por 1 más I a la n. El crecimiento va a ser de manera exponencial en intereses compuestos, por la característica de estar capitalizándose periodo a periodo, de sumarse los intereses para el cálculo de los intereses subsiguientes. Acá fíjense que se refiere el apunte a que interés, capital inicial lo podemos escribir como C o como C sub 0.
Bien, vamos a avanzar un poco. Vamos a ver entonces, para precisar conceptos, nos referimos a capitalización como el proceso en el que sumamos los intereses calculados del periodo al capital inicial del periodo, conformando un capital final que pasa a ser el capital inicial del periodo siguiente, sobre el que vamos a calcular intereses. Bueno, ¿cómo calculo entonces con la fórmula general el capital final que se obtendrá depositando 3.000 durante 90 días a una tasa del 5% cada 30 días con capitalización cada 30 días? Bueno, a ver si podemos compartir una pizarra. Sí, bien, acá tenemos una pizarra. Bien, vamos a ver. Acordémonos, ¿sí? Vamos a empezar por escribir la fórmula general. El capital final es igual al capital inicial por 1 más I a la N. Entonces, fíjense que nosotros necesitamos saber cuál es nuestro capital inicial, cuánto es la tasa de interés y cuántos periodos son para poder determinar el capital final. Recordamos el ejercicio, dice que el capital inicial es de 3.000, que se deposita durante 90 días al 5% cada 30 días. Entonces, nosotros sabemos que C, capital inicial, discúlpenme, sabemos que el capital inicial es igual a 3.000, N es igual a 90 días y la tasa de interés es igual a el 5% cada 30 días. Entonces, si yo sincronizo los 90 días en los periodos de capitalización, podría decir que n es igual a 3 periodos de capitalización. Y luego puedo determinar mi capital final diciendo 3.000 por 1 más la tasa de interés de 0,05, 0,05. ¿Y cuántos son mis periodos? Son 3. De este cálculo vamos a encontrar entonces el capital final que estábamos buscando. Y no sé si tenemos la respuesta en el apunte. Si no lo podemos calcular, no es nada difícil. Es 1,05 a la 3 por 3.000. Bien, en este caso me da 3.472,87. Bien, bueno, esto mismo vamos a hacer, ¿sí? Para trabajar cualquier ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, acá en el segundo nos dice, el 1 de enero de 2020 se efectuó una inversión de 5.000 al 5% y con capitalización anual. Nosotros tenemos que determinar cuánto es el capital inicial, 5.000, cuánto es la tasa de interés, 5%, y cuántos periodos son, y desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2025, si la tasa es anual y la capitalización es anual, tengo 5 periodos. Entonces, para resolver esto voy a tener que hacer 5.000 por 1 más 0,05 a la 5. Bien. Ahora, no siempre nuestro problema va a ser determinar el capital final. Entonces acá tenemos un subtítulo de fórmulas derivadas. Se refiere a que podemos tener otros problemas, ¿sí? Que estén acompañando que podemos tener otros problemas a resolver. Por ejemplo, que podemos necesitar averiguar cuál era el capital inicial de cierto valor al que llegamos, o cuántos periodos necesito para que se correspondan un capital inicial con un capital final, o cuál es la tasa de interés. ¿A qué tasa de interés debemos prestar una cantidad de dinero para tener un capital final determinado? ¿En cuánto tiempo logro constituir un capital final de X pesos si tengo una tasa del 10%? Bien, fíjense, acá tenemos un primer problema, ¿sí? ¿Cuál fue el depósito original? O sea que estamos tratando de averiguar el capital inicial, no el capital final.
que a la tasa del 12% mensual produjo un capital final de 1973,82 en 6 meses. Y entonces despejamos el capital inicial. Acuérdense que el capital inicial por 1 más I a la n era el capital final. Bueno, si pasamos 1 más I a la n dividiendo el capital final, podemos entonces resolver. 1973,82 dividido 1 más 0,206 nos da entonces el capital inicial. Lo que se hizo en este caso fue despejar el capital inicial de esta fórmula de acá, de la fórmula general. Lo mismo podemos hacer con la tasa de interés, lo mismo podemos hacer con el tiempo. Si tenemos que hacerlo con la cantidad de periodos n, vamos a encontrarnos con la necesidad de utilizar logaritmo. Pero en el caso del capital inicial y el capital y la tasa de interés no es necesario. Fíjense, acá se despeja la tasa de interés, dice que es la raíz, a la raíz enésima del capital final sobre el capital inicial menos 1, y acá abajo tenemos el despeje del tiempo, de cantidad de periodos, que es el logaritmo natural del capital final menos el logaritmo natural del capital inicial sobre el logaritmo natural de 1 más i. Nosotros tenemos entonces, ¿sí?, que el capital final es igual al capital inicial por 1 más i a la n. Bueno, si queremos despejar si nuestra incógnita es el capital inicial, vamos a pasar dividiendo, ¿sí?, 1 más i a la n. Si en cambio nuestra incógnita es i, ¿sí?, primero vamos a pasar dividiendo c, nos va a quedar que 1 más i a la n es igual al capital final sobre el capital inicial. Luego podemos decir que i va a ser igual a la raíz enésima, o sea, esta potencia que tengo acá la paso para acá como raíz, ¿sí?, del capital final sobre el capital inicial menos 1. ¿Bien? Luego nos queda despejar, en este caso, n, ¿sí? Fíjense que desde acá podemos despejar n. Pasamos al logaritmo natural, ¿sí? Vamos desde ahí. Pero espérenme que vamos a achicar un poquito la pizarra porque si no, no nos va a dar el lugar. Entonces, ahí habíamos llegado a que 1 más i a la n es igual al capital final sobre el capital inicial. Luego aplicamos el logaritmo y me queda n por el logaritmo natural de 1 más i es igual al logaritmo natural de el capital final sobre el capital inicial. Acuérdense que si tenemos el cociente en el argumento de un logaritmo lo podemos escribir como una resta. Entonces finalmente llegamos a que n es igual al logaritmo natural del capital final menos el logaritmo natural del capital inicial, todo esto dividido en el logaritmo natural de 1 más i. ¿Bien? Bueno, nada, seguimos. Entonces, ante preguntas distintas a cuál es el capital final, encontramos que podemos despejar las otras variables. Los intereses totales también puede ser un problema a resolver, ¿sí? Acuérdense siempre que el capital final o el monto simple, en el caso de intereses simples, en definitiva son los el capital inicial más los intereses de la operación, ¿sí? Por lo tanto, siempre yo sé que en este caso C sub n es igual a intereses más capital. Bueno, entonces yo podría decir
que el capital final menos el capital inicial, si el capital final que ya contiene los intereses menos el capital inicial, me va a decir cuáles son los intereses de la operación. Y lo que podemos ver es que podemos entonces despejar los intereses de la operación sabiendo solamente el capital final o sabiendo, en el ejemplo que está abajo, solamente el capital inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el capital final como el capital inicial puede escribirse en función de las otras variables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el interés es el capital final menos el capital inicial, pero sabemos que el capital inicial es igual al capital final dividido 1 más i a la n. Entonces yo puedo decir que los intereses totales es el capital final menos c sub n sobre 1 más i a la n, que es lo mismo que escribir capital inicial. Luego, si sacamos factor común, capital final, podemos escribir toda la fórmula de esta manera. El ejercicio 5 resuelve el problema solamente conociendo el capital inicial, ¿sí? Entonces escribe el capital final en función del capital inicial, que es la fórmula general C por 1 más I a la N, y llega a la fórmula para calcular los intereses totales acá. Siempre intereses totales es capital final menos capital inicial. Vamos a considerar dos nominaciones que se van a utilizar durante toda la materia, ¿sí? 1 más i, ¿sí? 1 más la tasa de interés. Acuérdense, la tasa de interés representa una unidad de rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo, ¿sí? Esto, 1 más i, se denomina factor de capitalización. Y al multiplicarlo por un capital, nos permite evaluar el capital en valores del periodo siguiente. Si lo elevamos a la n, el factor de capitalización nos va a permitir llevar un capital inicial de un periodo 0 a un periodo finito n. Por otro lado, tenemos lo que se denomina el factor de actualización, que es la inversa del factor de capitalización. Es 1 sobre 1 más i. Y se escribe, ¿sí?, en notación financiera como B corta, ¿sí? B corta cursiva. Entonces, si yo tengo un capital final y lo quiero llevar hacia un periodo atrás, ¿sí? Tengo el capital de fin de año y lo quiero traer a principio de año, lo divido por 1 más i, ¿sí? O lo multiplico por 1 sobre 1 más i, que es el factor de actualización. Si lo quiero llevar a un valor que está expresado en el momento n hacia un momento 0, lo voy a multiplicar por 1 más i, por 1 sobre 1 más i a la n. O sea, el factor de actualización lo voy a multiplicar por sí mismo n veces. Capitalización subperiódica. Seguimos dentro del tema que estamos trabajando, que es intereses compuestos. Hemos trabajado y sostenido la importancia de que la unidad de tiempo en que expresamos la tasa de interés, los periodos de una operación y la frecuencia de capitalización sean la misma para resolver los ejercicios que estuvimos viendo. O sea, siempre hablamos de la necesidad de sincronizar tasa de interés con periodos de capitalización. En muchos casos nos puede pasar que la tasa de interés tenga, la capitalización sea subperiódica. La tasa presentada puede ser anual, mientras que los periodos de capitalización sean de una frecuencia menor, mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral. ¿Sí? Ejemplo, me dicen, me harán una operación de préstamo con el 24%, ¿sí?, de tasa nominal anual, siendo su capitalización de carácter mensual. Bueno, ese 24% no me representa el verdadero rendimiento de la operación porque no tiene en cuenta las capitalizaciones previas que hay en el año. Entonces tengo que hacer un proceso. Para resolver esto, aparece lo que se denomina la tasa proporcional, que se obtiene de dividir la tasa anual, ¿sí?, por la cantidad de subperiodos de capitalización que comprende la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de periodos, de subperiodos de capitalización que hay. Si, por ejemplo, yo tengo capitalización mensual y una tasa anual, mi frecuencia será de 12, porque tengo 12 periodos de capitalización en ese año. Si en cambio mi capitalización es bimestral, ¿sí?, la frecuencia será 6, porque tengo 6 bimestres en el año y por lo tanto 6 periodos de capitalización. La tasa proporcional es la tasa que aplicamos en los cálculos de capitalización subperiódica y se obtiene de dividir la tasa nominal anual sobre la frecuencia de capitalización, que es lo que recién referíamos, cantidad de subperiodos de capitalización. Y la tasa nominal anual, la que convencionalmente publican las entidades financieras, no se corresponde
con la tasa que finalmente aplicamos porque no tiene en cuenta los subperiodos de capitalización en su expresión. Si tenemos una tasa nominal anual, acá empezamos con un ejemplo, ¿sí? Para calcular las proporcionales, que son las que sí utilizamos. Denominamos también tasas efectivas, porque son las que sí utilizamos en las fórmulas. Una tasa nominal anual de 12%, hallar las tasas proporcionales correspondientes. Una capitalización mensual, la frecuencia, ¿cuánto es? Si es anual y la capitalización es mensual, la frecuencia es 12. ¿Sí? Hay 12 meses en el año. Trimestral, ¿cuál es la frecuencia si trimestral? ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. Entonces la frecuencia es 4. Y semestral, si es semestral, tenemos 2 semestres en el año, la frecuencia M es 2. Y vamos encontrando entonces las tasas correspondientes a los distintos sistemas de capitalización de subperiódica. Si es mensual, 0,12 dividido 12 me da una tasa mensual del 0,01. Si es trimestral, 0,12 dividido 4 me da una tasa trimestral de 0,03. Y si la capitalización es semestral, vamos a tener una tasa 0,12 dividido 2 de 0,06. Dos periodos de capitalización en el año. En una operación financiera con capitalización subperiódica, el número de subperiodos de capitalización, siendo n el número total de años, lo obtenemos haciendo n por m. La fórmula de capital en intereses compuestos se escribe de la siguiente manera. Capital inicial por 1 más I sobre m, ¿sí? La tasa proporcional, elevado a la n por m. Supongamos que tenemos capitalizaciones semestral y 3 años, ¿sí? En la operación, vamos a tener que n es igual a 3 y que m es igual a 2. Por lo tanto, tenemos 3 por 2, 6 semestres van a ser nuestros periodos. Encontrar el monto que a la tasa del 20% anual con capitalización semestral produce un capital de 21.400 al cabo de un año o al cabo de 4 años. Bien, vamos a ver si lo resolvemos. Encontrar el monto que a la tasa del 20% anual con capitalización semestral produce un capital de 21.400 al cabo de un año. Bien. Partimos entonces, fíjense, el capital inicial es 21.400. La tasa es del 20%, pero con capitalización semestral. Bien, y nos dice al cabo de un año. Bueno, entonces recordemos, tenemos 20% con capitalización semestral, 21.400 un año. Y luego nos dice el mismo ejercicio a 4 años. Bien, siempre entonces ahora vamos a partir de nuestra nueva fórmula para capitalización subperiódica. Decimos que Cn es igual, ay, me quedó muy, muy chico el trazo. Ahora ahí, a ver ahora, igual. Bueno, vamos a seguir así porque no lo encuentro y si no, decíamos que en este caso el capital final es C por 1 más I sobre M elevado a la n por m. En este caso, entonces, mi capital final es igual a 21.400 por 1 más 20%, dijimos anual, 0,2, pero de capitalización semestral, ¿sí? Lo dividimos por 2. ¿Cuántos años? 1. ¿Cuántos periodos de capitalización hay en cada, o sea, cuánto es m? 2. Y con estos datos podemos entonces calcular nuestro capital final. También, que yo lo voy a ir calculando aparte.
Mm, Tenemos entonces 1,10, 1,10 por 21. 25.894. ¿Me dio? No me acuerdo si esa era la solución. 894. A ver si tengo la misma solución que teníamos. Bien, 25.894. Bueno, en el caso que sean 4 años, vamos a considerar n igual a 4, ¿sí? Acá considera la capitalización cada 15 días, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una capitalización marcada en días, tenemos que considerar siempre el año civil para su cálculo. Año civil es de 365 días, mientras que año comercial es de 360 días. O sea que para determinar cuántos periodos de 15 días hay en el año, tenemos que hacer 365 dividido 15, que nos va a dar obviamente un número fraccionario, ¿sí? Un número con decimales, no entero. Bueno, pero el proceso en estos ejercicios de todos iguales, que ya por eso les mostraba el primero. Cuando hay periodos de capitalización, cuando hay periodos de capitalización, ¿qué sucede con el capital final? Bueno, cuanto más cuanto más chiquitos son los periodos de capitalización, hay más cantidad de veces en que sumamos los intereses al capital original y por lo tanto el crecimiento de bola de nieve sí es mayor. O sea que si la capitalización, fíjense acá tenemos tres casos de capitalización anual, de capitalización trimestral, de capitalización mensual. Con la capitalización mensual hay muchas más veces en que sumamos los intereses antes del próximo cálculo, por lo tanto el caso C es el que nos va a dar un mayor valor de capital final, el caso B intermedio y el caso A el que menor valor nos va a dar. ¿Por qué? Porque cuantas más veces capitalizamos, el monto crece considerablemente más porque la bola de nieve es más alta. Y fíjense que acá tenemos los resultados y con capitalización anual es de 106.000 el resultado final, la trimestral de 232 y la mensual de 309.000. Si hacemos más chiquitos los periodos, ¿sí?, de capitalización, la frecuencia es más alta y el número de capital final, el capital final es mayor, el rendimiento es mejor. Bueno, por medio del binomio de Newton se puede comprobar. Esto es aplicando números combinatorios, ¿sí? Lo dejo para quien le interese, no es algo que después yo les vaya a pedir en los desarrollos, digamos, en los finales o en los exámenes, pero a quien le interese ver la comprobación matemática por medio del binomio de Newton, aquí lo puede encontrar en el apunte. Bueno, el tiempo fraccionario es lo último que les dejo, ¿sí? Antes de terminar. Ah, no, vamos a ver también la comparación con intereses simples. Cuando nosotros, o sea, consideramos la forma exponencial del problema de intereses compuestos, ¿sí? Hay algo a considerar, ¿sí? Siempre pensamos, por ejemplo, que hay 4 periodos, 10 periodos de n igual a 4, n igual a 10, siempre en números enteros. Pero podrían ser 4 años y medio, podrían ser eh, 3 meses y 15 días o 10 días. Bueno, y hay dos formas de calcular esa parte, ¿sí? La convención lineal, o sea, esa parte fraccionaria adicional al número entero. Una convención lineal, que es que agregamos la parte fraccionaria por medio del sistema de intereses simples, 1 más i P sobre Q, y una parte exponencial que directamente, si por ejemplo fuera 4,4 años y medio, nos queda 4,5, ¿sí? Directamente el 0,5 lo agregamos en el exponente. El caso de convención lineal es el menos usado, pero es el que mayores montos da, ¿sí? Porque entre 0 y 1 el valor de intereses simples es mayor que intereses compuestos, mientras que siempre que supere al 1 la cantidad de periodos, intereses compuestos es más alto que intereses simples. Y entonces en lo fraccionario nos va a dar lo lineal mayor a lo exponencial. Pero el caso que más se utiliza, ¿sí?, en términos cotidianos y en la materia, ¿sí? El formato que vamos a utilizar es la de la convención exponencial, que directamente, si tenemos 4 años y medio, ponemos 4,5 en el exponente. Si nosotros analizamos los intereses simples e intereses compuestos, tenemos dos momentos en que el capital final y el monto simple son iguales. El momento 1, el momento 0, ¿sí?
donde ambos son iguales, y el momento donde la cantidad del periodo es 1. Luego, entre 0 y 1, los intereses, el capital final calculado por intereses simples siempre es mayor, ¿sí? Es la línea esta naranja. Y luego del momento 1, ¿sí? Del primer periodo, siempre los intereses compuestos nos dan un valor de capital final mayor. Este es el caso más clásico, ¿no? Porque siempre lo más lógico es que cualquier operación financiera esté pensada en más de un periodo de capitalización. Bueno, esto también se puede comprobar matemáticamente y nuevamente se utiliza en este caso el binomio de Newton. Bueno, ya acuérdense que de esto también tienen un trabajo práctico, las resoluciones de trabajo práctico, y ante cualquier consulta me avisan. Muchas gracias.